Y en este pasaje vamos a ver en esta noche de qué forma las religiones en general y muchas denominaciones, iglesias tanto católicas, protestantes, ortodoxas, orientales, occidentales, carismáticas, etcétera, etcétera, de todas partes hay grupos que se están uniendo sin que ellos se den cuenta y están viniendo a formar parte de esta gran ramera, de este gran espíritu religioso que va a cobrar preponderancia y supremacía al final de los tiempos junto con el gobierno del último dictador mundial y del cual todos nosotros los cristianos y en todas las iglesias de todo el mundo debemos de tener cuidado. Porque vuelvo a repetir, este espíritu de la ramera, este espíritu babilónico está buscando la manera de encontrar un hueco en todas las iglesias del mundo para infiltrarse, para penetrar y para comenzar a infundir o a leudar este espíritu verdadero de fidelidad que le debemos de tener a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vimos en primer lugar, vamos a ver varios puntos, en primer lugar, ¿qué es una ramera? Del griego porné, que es prostituto, que significa, o prostituta, amor que se vende. ¿Qué significa prostituirse? En el griego significa venderse a cambio de. Bueno, el uso de símbolos sexuales, al darle el Espíritu Santo a este espíritu un símbolo sexual y llamarla ramera, ¿verdad?, nos indica la abominación tan grande que es la inmoralidad física a los ojos de Dios. Como dice en 1 Corintios 6:9, no erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados entrarán al reino de Dios. Colosenses 3:4 y 5, hagan morir en ustedes lo terrenal, lascivia, malos pensamientos, fornicación, adulterio, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 13:4, sea el matrimonio sin mancilla, mas los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. La inmoralidad, sin ninguna duda al respecto, es algo que Dios odia y es algo que a Él lo hace enojar y actuar de inmediato. En el Antiguo Testamento, veamos por ejemplo rápidamente en Isaías 1, versículo 21, se usaron los símbolos también sexuales para retratar la infidelidad a Dios. Así como en el área física, en la dimensión física, en el mundo físico, la inmoralidad sexual es abominación para Dios, Dios usa el lenguaje de la creación, el lenguaje físico, el lenguaje de todos los días para ilustrarnos verdades espirituales y las podamos entender. Así como hay un adulterio y una fornicación física, la Biblia dice que también lo hay en el mundo espiritual. Y hay muchos cristianos que a lo mejor no son responsables de que son adúlteros con su esposa y sí, no han faltado a su esposa o no son inmorales, pero en el área espiritual se han prostituido. Y lo vamos a explicar en esta noche. Dice en Isaías 1:21, y es el profeta exhortando a la ciudad de Jerusalén. Y vean ustedes el lenguaje que usa. ¿Cómo te has convertido en ramera? Oh, ciudad fiel, le llama a Jerusalén prostituta, ramera. La compara con una mujer que tiene muchos amantes. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero a ella ahora ellos son los homicidas. Vemos pues que con esta simbología, la infidelidad de Dios, o se retrata la infidelidad de Dios por alguien que clama honrarlo. Vamos por orden para ir entendiendo esto. La simbología sexual se usa, o la fornicación o la prostitución, para alguien, llámese una iglesia, llámese una persona, llámese una familia, llámese una denominación, llámese una organización, cualquier persona que clame y que diga que cree en Dios, pero que sin embargo le es infiel.
Es exactamente como la persona que dice, bueno, yo estoy casado, sin embargo, alguien dice, ¿verdad? Pero aquí está tu esqueleto debajo de tu cama y sabemos, ¿verdad?, que tienes una o dos amantes, o sabemos que andas con este otro hombre fuera escondidas. Entonces, esto es lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere simbolizar. Una ramera o una prostituta es alguien que ofrece, ¿qué cosa? Satisfacción sexual, pero siempre a cambio de algo, de un favor, de dinero, de un puesto, que no te corran de secretaria, etcétera, etcétera, o para cubrir algunas cosas, cualquier cosa que se haga a cambio de, dentro del idioma griego, es prostitución. Y esto nos habla, en el lenguaje espiritual, de cualquier organización o grupo que se digan cristianos, que dicen adorar a Dios, pero que realmente les son infieles, o sea, se han prostituido espiritualmente, se han vendido a intereses ajenos al reino de Dios. Cualquier cosa que tú hagas, si te habla un ejemplo de lo más sencillo, te habla tu cuñada, quiero que seas la madrina de ramos en la primera comunión de mi hija, y tú vas, es que yo no quiero quedar con la familia, a cambio de no quedar mal con la familia, le eres infiel a Dios. Te has prostituido. Es que mira, te invito a que vayamos a Acapulco a un viaje de negocios y don Carlos, quiero que usted esté con nosotros, etcétera, etcétera, y tú sabes que tu jefe es un borracho, que van a adulterar, que van a ir a los table dance en la noche, pero a cambio de no perder tu trabajo, a cambio de que mantengas tu trabajo, a cambio de que el fulano, el señor Richelieu te dé un puesto o te suba de posición, vas con él y te prostituyes. Vendes tus intereses, le eres infiel a Dios a cambio de un miserable plato de lentejas que te van a dar, o más dinero, o otra posición, u otro puesto en tu oficina. ¿Me van siguiendo? Esto es lo que el Espíritu Santo está atacando. Y esto va a crecer. El mundo va a ejercer sobre nosotros una presión tal que los cristianos van a acabar vendiéndose ¿a quién? Al mundo. En el Antiguo Testamento, cuando Israel, Dios le dijo, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo peleo tus batallas. Venía a venir Egipto contra ellos, Israel hacía lo que Dios le prohibió, ir a los asirios y decirle al rey de Asiria, protégenos a cambio de sobrevivir. Porque Egipto nos quiere atacar, o viceversa, cuando los sirios querían atacar a Israel, iba Israel y corrían con Egipto. Y entonces Dios les decía, como una ramera te has escondido debajo de un árbol frondoso junto con tus enemigos. Se prostituyeron, a cambio de protección, se vendieron a ese país y le fueron infieles a Dios. Y así el mundo va a tratar de ejercer presión contra nosotros, contra la iglesia, contra las familias. Y este espíritu de la ramera, de vender tus convicciones, de sacrificar lo que Dios te dice que no debes de sacrificar, que es tu fe, la sacrificas por un miserable plato de lentejas. En segundo lugar, dice en Apocalipsis, regresamos, que esta ramera tiene influencia universal. Este espíritu tiene una influencia universal. Dice en el versículo 17 que está sentada sobre muchas aguas. Y ya vimos que estas aguas representan naciones. Y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, este espíritu de prostitución, este espíritu de fornicación espiritual, ha ejercido, de acuerdo a la Biblia, una influencia en la mayor parte, principalmente, de los gobernantes. De los gobernantes. Cuando un gobernante sube a la silla presidencial y él ve los intereses de su nación, pero oye que otra nación u otros intereses u otros principios de ética o de moral lo tienen que hacer comprometerse para que
su nación pueda prosperar y él vende esos principios a otra nación por alianza a otra nación, se ha prostituido delante de Dios. Ahora, de acuerdo a la Biblia, la historia humana así se ha movido, aunque los gobernantes no hayan podido discernir ni entender qué está sucediendo. Pero así es como operan la mayor parte de los gobiernos. Dice la Biblia que esta influencia universal está claramente confirmada en el versículo 15 de Apocalipsis 17. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí vemos pues, en segundo lugar, la influencia universal de este espíritu de prostitución espiritual. O sea, mucha gente alrededor del mundo está siendo afectada, ha sido afectada por las enseñanzas de esta organización prostituida. O sea, esta organización embriaga, seduce, anestesia, adormece el alma humana con sus falsas enseñanzas. Dice que han fornicado, o sea, han cometido adulterio espiritual los reyes de la tierra. Esta mujer, esta organización tiene un poder y una influencia sobre la mayor parte de los gobernantes de la tierra, y al pueblo en general lo ha embriagado, lo ha anestesiado, lo ha dormido con el vino de su fornicación. En otras palabras, más claras, los gobiernos y los pueblos han sido extraviados o desviados por el vino de la ilusión religiosa que resulta de las enseñanzas de esta organización. Este espíritu busca infiltrarse en todas las organizaciones religiosas. En tercer lugar, dice el versículo 3, que ejerce un poder político. Y me llevó en el espíritu y estaba sentada sobre una bestia escarlata. Esta imagen nos retrata la relación entre el poder religioso y el poder político desde el inicio de la humanidad. Es claro que al estar sentada sobre la bestia, la mujer es la que está, ¿qué cosa? Ejerciendo las riendas, la que tiene el control, la que tiene la manipulación de la bestia. Al principio lo vamos a ver, después la bestia se va a deshacer de ella, pero nos muestra la Biblia que el poder religioso crecerá como un monstruo en los años que vengan, y va a llegar a ser tan grande el poder religioso que literalmente va a gobernar, va a manipular, va a dirigir, va a ejercer control sobre el futuro imperio mundial, del futuro dictador mundial que es el anticristo. Esta organización religiosa ejercerá un poder tan grande sobre la última forma de gobierno mundial dirigida por el anticristo. O sea que cualquier nación que esté controlada por alguna religión está controlada por este espíritu. Y lo podemos ver durante 16 siglos que en Europa es el primer continente donde comenzó la fuerza, la tecnología, el renacimiento y todas las cosas que han sucedido en la historia. Las dos guerras mundiales se fueron peleadas ahí en Europa. Europa es como un centro después del Medio Oriente de Satanás, de cultura, de educación, de falsas filosofías, de la disque racionalidad de Rousseau, de los teoremas que postuló René Descartes, etcétera, etcétera. Ahí en Europa se está concentrando, de acuerdo a la Biblia, el poder político del siglo XXI, donde el dictador, el anticristo, ejercerá el poder sobre Europa, y Europa resurgirá de las cenizas, tal como la Biblia lo ha profetizado. Así que vemos que Europa durante 16 siglos, ningún rey se podía casar sin el permiso del Papa. Nadie podía ejercer nada, cualquier guerra tenía que estar el Vaticano de por medio. Y esta organización era la que controlaba durante más de 16 siglos y 17 siglos el poder político de Europa. En cuarto lugar, dice el versículo 4, que esta organización es sumamente rica. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores precisamente que viste el prelado de esta organización.
adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es bien sabido, ¿verdad?, que por 16 siglos el estado más rico de Europa fue el Vaticano. Además dice la Biblia aquí claramente que tiene un cáliz. No solamente estos símbolos o figuras de verdades espirituales representan adornos, o sea, tiene esta organización una apariencia reluciente, pomposa, haciendo a esta organización muy atractiva para mucha gente. Y uno queda deslumbrado cuando uno va, ¿verdad?, y se acerca. Cada iglesia hacen un palacio, hacen cosas esplendorosas, altísimas, ¿verdad?, carísimas, de quién sé cuántos millones de pesos, etcétera, etcétera. Pero es la apariencia nada más que tiene esta organización. Este cáliz de oro en la mano, en quinto lugar, es el símbolo de la actividad divina. O sea, parece ser que Dios está con ella. ¿Por qué? Porque está llena de conceptos falsos, religiosos, de abominaciones, de enseñanzas inmundas, de adulterios espirituales. Esto contrasta en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, la copa del Señor. Esta mujer, la ramera, tiene un cáliz. La palabra cáliz en el griego es copa. Y es interesante que Jesús, antes de morir, dijo estas palabras, 1 Corintios 11, 25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, ¿qué cosa representa? ¿Perdón? El nuevo pacto en mi sangre. O sea que esta cáliz, esta copa que la ramera tiene, contrasta la copa de la comunión del Señor, la cual está asociada con la verdad, el pacto en el cual entramos los verdaderos cristianos. En el momento en que tú te haces verdaderamente cristiano, bebes de esa copa. ¿Qué es esa copa? El nuevo pacto. ¿Qué representa? La sangre derramada de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 6, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. No estaba hablando literalmente de comer su carne, por eso acusaron a los cristianos primitivos de caníbales. ¿Sabían ustedes que los acusaron de caníbales? Porque decían, estos quieren comerse la carne de la gente, y esa no fue la enseñanza de Jesús. Cristo estaba diciendo que así como la carne alimenta y la sangre también es el fluido que sostiene el cuerpo, nosotros al participar de Jesús estamos participando de su organismo espiritual, que es su carne y es su sangre. Es su sangre la que fue derramada y la que tiene el poder de darnos la vida eterna. Entonces, este contraste es absolutamente maravilloso porque contrasta, repito, la copa de la comunión verdadera del verdadero cristianismo. En sexto lugar, en el versículo 5, Apocalipsis 17, es llamada Babilonia la Grande. La madre de las rameras, imagínense nada más, y de las abominaciones de la tierra. Aquí tenemos que detenernos un momento y pensar lo siguiente. ¿Cuándo comenzó Roma a ejercer su influencia? No fue hasta el año 350 después de Cristo, cuando el último emperador romano, Constantino, dice que se convirtió en la batalla de Milvain, cuando vio en el cielo una cruz que decía, por este signo vencerás, y del año 350, síganme con cuidado, del año 350 hasta el año 1961, la Biblia se prohibió. La Biblia se cerró. Desde el año 350 hasta 1961, nadie podía leer la Biblia, se prohibía leer la Biblia porque no la podían entender. Yo recuerdo hace muchos años, yo era niño, teníamos una tía donde tenía un piano y tenía una Biblia grandota de esas, ¿verdad?, pacotudas, y tenía un candado. Y siempre fue para mí como un tabú. Le decía, oye papá, déjame abrir la Biblia. Me decía, no, es que tiene cosas y retratos que no debes de ver, y nos han dicho que es un libro, y por eso tu tía le puso el candado, porque el cura le dijo que no se puede abrir ese libro, que nada más ellos la pueden interpretar. ¿Qué pasó en 1961? Por fin, gracias a Dios, un papa llamado Juan XXIII. El Papa bonachón, era un papa sincero. Ha habido papas de lo peor, ¿verdad? El 60% de los papas tenían amantes.
y tuvieron más de 3 o 4 hijos, otros fueron homosexuales, otros los ordenaron cardenales desde los 12 años de edad, y todo esto está en la historia secular y en la historia de la liturgia y de las religiones, o sea, en la Enciclopedia Británica lo puedes encontrar, no es nada que se esconda. Y este Papa, gracias a Dios, ha habido papas que solamente Dios sabe, si están, a lo mejor nos vamos a encontrar alguno que otro allá arriba, en el cielo, pero Juan 23 fue un Papa que por primera vez, de curiosidad, estaba caminando un día en uno de los pasillos del Vaticano y cayó una Biblia en sus manos y la comenzó a leer, y cuando lo comenzó a leer comenzó a decir: ¡ah, Chihuahua! ¡Cuánto apache! ¡Ah, caray! ¡Dios mío santo! Y cayó de rodillas Juan 23. Y entonces hizo un concilio que se llamó el Segundo Concilio Vaticano de 1960-61. Y en este concilio, el Papa Juan 23, por primera vez en la historia, autoriza que se lea la Biblia. Por primera vez en la historia, manda quitar a los santos de las iglesias. Ustedes entran a muchas iglesias católicas, gracias a Dios, ya no hay santos más que en los ranchitos o en los pueblitos, donde ahí sí te linchan si se los quitas. Pero fue una orden del Vaticano que los mandaran quitar. En tercer lugar, manda abolir la misa en latín, donde la gente entraba y no sabía ni qué decía el señor este. Y en cuarto lugar, permite que se comience a tocar música dentro de la iglesia, o dentro del edificio, o dentro de la liturgia. Entonces viene una revolución del 61 a nuestros días, donde el pueblo católico, gracias a Dios, comienzan a leer la Biblia y se comienza a convertir cantidad de católicos, hermanos nuestros en Jesucristo. Y dijimos la vez pasada, ¿verdad? Todo esto de la Biblia no es contra el pueblo católico, es contra las enseñanzas que salen del Vaticano, porque hay miles, millones de católicos sinceros que están buscando la verdad, que están leyendo la Biblia, que van a la iglesia porque todavía no se les caen los ojos, y nosotros debemos amarlos, tener compasión de ellos. A mí me encanta platicar con curas, con obispos, he platicado con arzobispos, con 2 cardenales, me encanta platicar con ellos porque yo sé en mi corazón que a lo mejor son ignorantes y les puedo abrir los ojos y a lo mejor les puedo mostrar el camino al cielo de acuerdo a la Biblia, porque no lo conocen. Y hay otros que te enfrentas y lo conocen, pero sus intereses son más grandes. Y entonces, ¿qué pasa? Entran a formar parte del espíritu de la ramera. ¿Por qué? ¿Qué es la ramera? Alguien que se vende a cambio de... Entonces, hay muchos que a cambio de, ya que no los excomulguen, ya que no es ser un estigma para su religión, y además, ¿qué voy a hacer? Una vez me dijo un cura, además, ¿qué hago, Armando? Es lo único que sé hacer, dar misa. Y pues vete a lavar carros, mano, vete a hacer otra cosa, pero si ya conoces la verdad, no te quedes ahí, aunque te estigmaticen, pero no formes parte de la ramera. Ya no vendas tus convicciones, porque ellos son los que van a ser juzgados. Esta es la condenación, dice Juan 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Así que, ¿verdad? No tratemos mal es como los homosexuales. Nosotros amamos a los homosexuales. Aquí tuvimos un día en la iglesia un ex homosexual que nos pasó en la película, hasta era transvesti, a ese grado llegó, y ese hermano se convirtió, y los amamos, y amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, pero lo que no amamos es el estilo de vida que han abrazado. Yo puedo tener un homosexual aquí y si les hago una cosa, te quiero ayudar, para eso somos los pastores, no me voy a asustar y quiero ayudarte a que salgas de ese pecado, pero el estilo de vida que tú tienes, Dios lo odia. Y si tú mueres en este estilo de vida, la Biblia dice en 1 Corintios 6, no heredarás el reino de Dios, no entras al cielo. Entonces, amamos a la persona, pero odiamos el pecado que ellos han abrazado. Una vez creo que les conté, estábamos en una ciudad en Estados Unidos, éramos como un grupo de 8 o 6 pastores, fuimos a invitar al doctor Billy Graham a que viniera en 1983 a predicar aquí a México cuando estuvo en la Arena Coliseo y después en otros lados. Y estábamos en el lobby de un hotel, como 6 o 7 pastores, y entraron como 6 o 7 homosexuales. Y comenzaron los pastores, ¡ay, chulis! ¡Ay, se van a ir al infierno, bola de sodomitas! Y yo me paré tan enojado con mis hermanos los pastores y les dije, hermanos, ¿qué es eso? Esto no es el amor de Cristo. Vamos a buscarlos y acercarnos a ellos y a darles un plan de salvación y a hablarles de Jesús, pero ¿por qué los maltratas antes de presentarles a Jesucristo? Tenemos que amar a las personas tal como son de pecadoras y tal como están, pero decirles claramente que ellos no pueden seguir con ese estilo de vida.
pero no este y el otro. Yo he visto cristianos que pasan homosexual en la calle y le aventan un ligazo y le hacen de cosas y le gritan desde el coche, y esas cosas no deben hacer, porque Dios nos mandó a amar a toda la humanidad. Tenemos que amarla con los ojos de la cruz de Cristo, que les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nuestra misión es predicar y levantar el Evangelio, amar a las personas, aceptar a las personas, y ya si ellos te rechazan y ya no quieren saber nada, tú te lavas las manos y que sea verdad su sangre sobre sus cabezas. Pero tenemos que tener este espíritu: amar a los católicos, amar a los Hare Krishna, amar a los mormones, amar a los budistas, amar a los árabes, amar a los palestinos, orar por Yasser Arafat, orar por los grupos terroristas, porque Dios los puede alcanzar a cada uno de ellos. Estamos en contra de lo que hacen, pero la persona la tenemos que amar y orar a Dios por su salvación. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante para que tengamos un equilibrio en la vida cristiana. Entonces se le llama Babilonia la Grande. Vamos a ver si pueden allá atrás controlar a los niños. La palabra misterio que encontramos aquí en Apocalipsis 17, Babilonia la Grande, porque dice que el nombre es un misterio. Quiero que lo vean bien. Apocalipsis 17:5. En su nombre, en su frente un nombre escrito, pero se le describe como un misterio. La palabra misterio sobre esta organización nos indica que hay algo aparentemente profundo de lo que aparece ser en la superficie. Babilonia fue la primera ciudad edificada junto al río Tigris por el primer rebelde llamado Nimrod, Génesis 10, del 8 al 10. Fue el primer cazador de almas humanas. Babilonia es el origen, de acuerdo a la Biblia, de toda la brujería. No es Catemaco, ni tampoco aquí junto el Teposteco, ni el Tepoztlán, ni en Perú, ni en Venezuela. Babilonia es el origen de toda la brujería, de toda la astrología, de toda la hechicería, de todo el espiritismo que hay en el mundo. Y la misma palabra Babel o Babilonia significa confusión o puerta del cielo. La palabra Babel significa puerta del cielo y Babilonia significa confusión. Entonces vemos que todas las religiones, ¿qué es lo que ofrecen? Una puerta al cielo. Pero que sin embargo, esa puerta que dicen ofrecer que lleva al cielo, lo único que hace es confundir a la gente. ¿De qué forma la gente está embriagada con el vino de esta fornicación? Si dijimos que Roma comenzó en el 350 después de Cristo, y esto fue escrito antes de que Roma surgiera como poder religioso, ¿por qué se le llama aquí la madre de las abominaciones si antes no existía Roma? Y tenemos que entonces ligar a la ciudad de Babilonia, donde nace el espiritismo, síganme con mucho cuidado, donde nace la brujería, donde nace la hechicería, y entonces cuando surge esta organización romana, Roma jala, se adjudica todas las costumbres paganas, religiosas, de hechicería y de brujería, y las mezcla con las enseñanzas de la Biblia en un sincretismo. Se llama sincretismo. Sincretismo es la mezcla de las religiones con la brujería, el paganismo y la idolatría. Hace una ensalada del chef, y entonces dentro de Roma se encuentran escapularios, fetiches, talismanes, misas a los muertos, supersticiones. O sea, es una mezcla de cristianismo con paganismo, idolatría y brujería. Qué duro está esta enseñanza, ¿verdad? Y es lo que encontramos, es una mezcla de todo. Y sacar con agua bendita, ¿de dónde sacaron ese chorizo? Colgarse aquí el escapulario para que te proteja siempre. Y yo recuerdo que mi padre, en el colegio de La Salle, también mis maestros, me dio un escapulario. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Y que se le echa el agua bendita. ¿De dónde sacaron que a los niños hay que bautizarlos para borrarles el pecado original? ¿De dónde lo sacaron, por el amor de Dios? Entonces vemos que es una mezcla de todo.
Y cuando ya comenzamos a leer la Biblia y nuestros hermanos católicos comienzan a leer la Biblia, se les comienzan a caer las vendas y dices, Dios mío, Señor, ahora sí veo la luz. Yo recuerdo que cuando comencé a leer la Biblia fue lo que grité, he sido engañado. Y me entró un coraje. Yo fui corriendo con mi madre y le dije, mamá, nos han engañado. Cálmate, mijito, no te la ves, no vas a morir como mártir. Dijo mamá, vete tranquilo. Ya quería comenzar pues, en las plazas y en los zócalos y por todos lados a anunciar, ¿verdad? Nos han engañado. Y nos damos cuenta que precisamente esto es el espíritu de Babilonia. Babilonia es el origen de la brujería. Roma es el origen él se encargó de mezclar esto. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 17 que es la madre de las rameras y por eso se le da el nombre de Babilonia a la ramera. La ramera es la condición espiritual religiosa. Babilonia es el nombre de la brujería y la hechicería mezclada con la religión. ¿No se han fijado ustedes? Miren, les voy a contar una historia que es que es cierta y que, bueno, todos los brujos son casi la mayoría iguales. Había una bruja en Tlatelolco llamada Doña Pachita. Y había un presidente de la República, me reservo su nombre, en México, que fue ahí y de un taconazo andaba con un artista de cine, casi le tumban el ojo. Y Doña Pachita fue, y cuando le sanó el ojo a este expresidente de la República, se hizo famoso Doña Pachita. Y entonces hay una hermana que escribió un libro, Vanessa Michelson se llama ella, sobre algo de la maldad, el misterio de la maldad, que fue la secretaria de Pachita. Y ella dice que tenía, a la entrada de su consultorio, Pachita tenía a San José, a San Cristóbal, al niño de Atoche, a San Juan Bautista, a San Cristóbal, patrono de los choferes, a Jesús, tenía a todos los santos. Y si tú le preguntabas a ella si creía en Dios, claro que sí, y cualquier diría, caray, qué religiosa es, pero te das cuenta que ahí mismo los mismos brujos tienen sus santos. Y ahora ha evolucionado una nueva brujería que se llama la santería, que comenzó a tener sus orígenes en Cuba. ¿Por qué? Porque está basada en los santos. De ahí viene la palabra santería, mezclada con el vudú de Haití y con la brujería de Babilonia y la astrología de tu padrino Walter Mercado. Dense cuenta qué revoltijo de enseñanzas, qué revoltijo de filosofías, qué revoltijo de paganismo, de idolatría, y todo mezclado en el nombre de Dios. ¿Ustedes creen cómo está el corazón de Dios de ver cómo se confunde el mundo con tanta mezcla, con tanta confusión que ya no sabe? Hay espiritistas que son religiosos, no importa, hasta los narcotraficantes son religiosos. Y traen sus medallotototas aquí, pero se echan a 3 o 4 diario. ¿Por qué? Porque eso les han enseñado que se puede ser matón y narcotraficante y ser religioso, que puedes tener un amante y el domingo de 11 a 12 estar en misa, que puedes hacer unas cosas mientras el cura vaya a tu casa y el cardenal lo invites a comer y le mandes dinero al Vaticano, no hay ningún problema. Y te puedes casar 5 veces si quieres con el permiso de Roma. Todas estas cosas Dios las odia y se están metiendo y se están infiltrando a las iglesias cristianas. El espíritu de la ramera. O sea que nos habla de la influencia espiritual que Babilonia ha tenido sobre esta organización. En séptimo lugar se dice que es la madre de las rameras, o sea, es así puesto que otros grupos o otras organizaciones están siguiendo los mismos pasos, insisto, o sea, mezclar el paganismo, la religión y la idolatría, lo cual se llama sincretismo, para que no vayamos tan lejos y no solamente critiquemos a los católicos, dentro de las mismas iglesias cristianas. Yo he entrado en muchas iglesias, me reservo el nombre, donde si no eres miembro de esa iglesia no te dejan tomar la comunión. Se llama comunión cerrada. Eso es una barbaridad, es una herejía a la luz de la palabra de Dios. Tienes que ser bautizado. Hay otras iglesias donde vas y ya te bautizaron. ¿De qué iglesia viene fulano y tal? Pues se tiene que volver a bautizar. Esto es una barbaridad, es una herejía a la luz de la Biblia. Estoy hablando de iglesias de nosotros cristianas evangélicas.
Estoy hablando de otras que tienen constituciones y que tienen catecismos aparte de la Biblia y dicen, prefiero ser más fiel a lo que dice la constitución de mi denominación con tal de verdad, de no apartarme de mi denominación y hago a un lado la Biblia porque soy más fiel a lo que dice mi denominación que a lo que dice la palabra de Dios. Hay denominaciones donde mandan a los pastores y a los 5 años los mueven. ¿Por qué? Porque así está en la constitución de fulano y fulano y fulana de tal. Y los pastores no pueden crecer, no pueden madurar, no pueden saber si tienen llamamiento de Dios, pero como la constitución de esta iglesia fue hecha así, con principios no bíblicos, comienzan a violar la palabra de Dios. Hay otras iglesias, mi esposo y yo acabamos de llegar de Cancún el domingo en la noche. Fui invitado ya como por 6 o 7 denominaciones de la Alianza de Pastores de Cancún. Y hay otras iglesias, ¿verdad?, que comienzan a enseñar cosas donde si tú realmente no perteneces a esta iglesia, no eres miembro en plena comunión. Si tú no perteneces a aquella iglesia, tú no puedes tener compañerismo conmigo. Y así las cosas se están mezclando más y más y más dentro de nuestras iglesias. Y estamos llegando a un punto donde ya no es la palabra de Dios, es el gobierno de los hombres. Hay otras iglesias, en Cancún me encontré muchas donde los que manejan la iglesia hasta votan por quitar al pastor, o votan por el liderazgo, o votan por este anciano, o votan por aquella. Damas y caballeros, hermanos en Cristo, pastores que me escuchan en la televisión, la iglesia no es una democracia, ni es el PRD, ni el PAN, ni el PRI. En la iglesia hay una teocracia, el pueblo no tiene voz ni voto para el pastorado, los líderes son puestos por los mismos líderes. Lee Hechos, lee Tito, lee Timoteo y ahí encontrarás cuál es el gobierno de una iglesia cristiana. Imagínense, nada más ya me cayó gordo el pastorcito con sus mensajes, vamos a cambiar otro, vamos a hablarle al Pancholín que nos hable más suavecito. No es una democracia la iglesia, no se gobierna por principios gubernamentales humanos. Imagínense que Dios nos hubiera dejado eso. La iglesia es una teocracia gobernada por Dios, por principios en la Biblia. Y ya están las familias, está la familia Ramírez, la familia González, la familia Pompidou y la Richelieu, son los que manejan la iglesia, pusieron el techo, pusieron las paredes y por lo tanto ellos le dan un sueldo al pastor, ellos dicen lo que tiene que hacerse, ellos le dicen al pastor cómo tiene que predicar, ellos ¿por qué? Porque ellos son dueños de la iglesia, son iglesias nicolaitas. La palabra Nicolaos, Laos, pueblo, Nico, gobernar, significa gobernadas por el pueblo. Y Dios nunca tuvo ese propósito que la gente gobernara las iglesias, ni mangoneara a sus líderes ni a sus pastores. Así que no critiquemos tanto a los católicos, porque estamos ya llenos, inundados de tradiciones y de enseñanzas antibíblicas. Dice también la Biblia que esta organización está sentada sobre 7 montes, versículo 9, Apocalipsis 17. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La única ciudad asentada en el mundo sobre 7 montes es Roma. Y esto es confirmado por la Enciclopedia Católica. Ahí lo dicen, en la Enciclopedia Católica. Reconocen que es Roma. Y estos 7 montes se llaman Aventino, Coeliano, Esquilino, Capitolio, Palatino, Quirinal y Viminal. Son los nombres de las 7 colinas de Roma. En los días de Juan, esta ciudad solo podía ser Roma. Dice aquí, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero en esos tiempos la iglesia que existía en Roma no era falsa. Cuando Juan estuvo escribiendo esto, la iglesia, ¿se acuerdan de la carta a los romanos? Es la carta que el apóstol Pablo nunca estuvo en Roma. Después, Pedro fue el que no pudo llegar a Roma. Pablo no fundó la iglesia a los romanos, les manda la carta a los romanos para edificar a la iglesia que estaba en Roma, y era una iglesia cristiana verdadera, no era falsa, era una verdadera asamblea cristiana fiel y consagrada al Señor. A finales del siglo I, que fue cuando se escribió en el año 90 después de Cristo, 95, Apocalipsis, era la iglesia de las catacumbas. Era una iglesia perseguida, sacrificada y sufriente en el Señor. Esto nos explica que en el versículo 6 dice la Biblia, cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con grande asombro. Esto nos explica el asombro de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué se asombró tanto Juan? Porque fue una gran sorpresa para él ver que la iglesia que conocía en Roma
se convertiría en una iglesia prostituida, dominando políticamente a los gobernantes del mundo. Esto fue lo que causó el asombro de Juan. Ver que esa iglesia fiel le quedaban pocos años de vida o siglos y se iba a convertir en una ramera. Podríamos decir que esto describe solo a Roma, como dijimos anteriormente, pero tenemos que recordar que existen muchas almas, insisto, dentro de la iglesia romana que han sido salvadas y son hermanos nuestros a través de la lectura de la Biblia. Lo que se describe en Apocalipsis 17 son las enseñanzas extrabíblicas y paganas de la iglesia romana introducidas en el nombre del cristianismo. Las enseñanzas. Esto involucra también la búsqueda del poder y del control terrenal obtenido a través de la autoridad religiosa. Las cruzadas, la Inquisición, las matanzas de los moros en las cruzadas en Medio Oriente, todas fueron hechas con el poder de la religión, usurpando el poder político para usarlo como un instrumento y como una espada para vengarse de sus adversarios. Este es el espíritu de Babilonia. Existen muchos grupos religiosos e iglesias actuales que están siendo azotadas por este mismo espíritu babilónico. No solo la iglesia romana, también hay iglesias ortodoxas, repito, anglicanas, orientales, occidentales, protestantes, independientes, carismáticas, evangélicas, y muchas de ellas reflejan este mismo error. ¿Qué dijimos que la prostitución está conectada con qué? Con el sexo y con venderse. La adoración bajo la gran ramera es la comercialización de nuestra grande necesidad y profundo deseo que tenemos por significado, amor y salvación. Hay una iglesia que se llama, y lo puedo decir, ¿verdad?, Pare de Sufrir, que sabe perfectamente bien, estos hombres saben la necesidad del mundo que tenemos por significado, pero te dicen, nosotros te lo damos a cambio de. Pare de sufrir a cambio de. O alguien, como me dijeron ahora que llegué a Cancún, oye hermano, acaba de venir aquí un predicador y nos cobró tantos dólares la noche. Y yo les dije, cualquier predicador, cualquier pastor que diga, voy a Veracruz, pero mis honorarios son $500 la noche, en el Hotel Holiday Inn, por favor, en un Hyatt, una limusín que me recoja en el aeropuerto, mándenlo a freír espárragos. Es un mercenario del Evangelio. En 1 Corintios 9 dice el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio gratuitamente! Para eso tenemos nuestro pueblo que nos ayuda y que podemos ser sostenidos, pero eso de ir a cobrar por predicar es la prostitución, es la ramera en persona personificada en estos hombres mercenarios que lo único que hacen es tratar de aprovecharse la necesidad, o de estas organizaciones que tratan, ¿verdad? Mande un vaso de agua y mande estas cosas y le vamos a mandar tal cosa, o te mando un trapito ungido, así dice en la televisión, y lo pones debajo del cojín, pero manda $20, o hazte socio, o hazte o miembro de esta organización con $20 mensuales. ¿Qué dice 2 Corintios 9? Dios ama al dador alegre. Cada quien dé, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada quien dé de corazón. Entonces, ¿cómo es posible que me manden un sobre que me diga, mande 20, 40, 50, 80 o $100, y si quiero mandar 5? Y si quiero mandar no 10 ni 20, sino 15, y si quiero mandar 17.50? ¿Por qué me van a decir lo que tengo que mandar? Entonces ya no es de corazón, ya no es como me sale, ya no es como mi voluntad. Nos hemos prostituido. Esta es la ramera precisamente, lo que se está haciendo de la gente y aprovechándose de la gente y de los sentimientos y la necesidad que tiene la gente para venderles. Yo te doy eso a cambio de algo. Voy a ir a una tocada aquí y venimos aquí a Villanueva y tocamos aquí un conjunto, pero nos dan $1,000 la noche. Entonces ya no tocaron por amor de Dios, ya no tocaron no vinieron en fe a esperar lo que se les recogiera de ofrenda y lo que les podíamos entregar, ya cobran por predicar, ya cobran por tocar, ya cobran por cantar. El espíritu de la ramera. La promesa de tener éxito, estados de éxtasis y significado que podemos obtener por un precio es precisamente la adoración prostituida. Es la inversión
diabólica en la que dice el diablo, tú tienes un precio y yo te lo puedo conseguir barato. Tú estás buscando algo y yo te lo puedo dar a cambio de algo. Todo esto nos enseña, ¿verdad?, que si podemos ver en la Biblia la forma como van a terminar las cosas, podamos a tiempo alejarnos de ellas. Para eso se nos escriben estas cosas. La Biblia nos dice cómo va a terminar la iglesia. Para que si sabemos cómo va a terminar, a tiempo enmendemos nuestros caminos y nos alejemos de cualquier sistema que nos pueda unir al espíritu de la gran ramera. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque Jesús lo dijo, dura palabra es de oír. Y tu palabra dice que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, como Balaam, y así habrá entre ustedes, dice la Biblia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguen la carne, que andan en inmoralidades sexuales, que desprecian la autoridad y el señorío, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, aman el dinero y son hijos de maldición. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Mas ustedes, santos de Dios, en esta carta que les escribo, dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, anden en santa y piadosa manera de vivir. Estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sabiéndolo de antemano, guárdense, protejan su alma, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, por los siglos de los siglos. En esta noche tal vez hay alguna persona o varias personas que al escuchar estas conferencias has comenzado a entender la realidad del cristianismo y la falsedad de la religión. Jesús vino a esto, al mundo, a traernos esta luz. Él dijo que el día que conociésemos la verdad nos haría libres. Y muchos de ustedes están sumidos en cárceles y en prisiones de brujería, de astrología, mezclada con religiones diversas. Este es el espíritu de la ramera de Apocalipsis. Un espíritu de confusión, un espíritu donde ese Dios no es el Dios de la Biblia, es el Dios permisivo, es el Dios que no te castiga, es el Dios que no te ama ni que dio su vida por ti, es el Dios que ellos han inventado, porque el Dios de la Biblia es un Dios celoso
de nuestras buenas obras y de nuestra pureza sexual. Es un Dios que nos llama a entregarnos totalmente a Él. Es un Dios que nos pide incondicionalmente que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, delante de sus ojos. Es un Dios que sus ojos nos examinan, sus párpados nos conocen, sus oídos oyen lo que hablamos. Él conoce nuestros pensamientos desde lejos, nuestro entrar y nuestro salir. Y como hijos amados nos manda que si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según sus obras, tengamos temor de Él. Andemos en santa y piadosa manera de vivir, recordando que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. En esta noche entrégale tu vida. En esta noche sacúdete de ese espíritu que te está atormentando de confusión y que te aleja más y más y te extravía de la verdad. En esta noche dile que te dé el valor de hablar la verdad. No importa ante qué público, no importa el precio que pagues, no importa lo que tu familia vaya a decir, no importa que pierdas amigos, no te vendas. Él dio su vida en una cruz. Él no tuvo miedo de la muerte ni de los clavos. El diablo quiso comprarlo y le ofreció los reinos y la gloria, y él dijo no. Por el gozo puesto delante menospreció lo que el diablo le ofrecía y lo que nos ofrece a nosotros. Porque hay esperanza después de esta vida, y esta esperanza es creer que las promesas de Dios son reales, a pesar de que se tardan y a pesar de que no se ven, son reales, y por esa esperanza estamos de pie, por la fe estamos firmes. Ven a Jesús en esta noche, entrégale tu vida, conságrate a Él y decide seguirlo con todo tu corazón, y ya no claudiques entre dos pensamientos. Si tú en esta noche quieres invitar a Cristo a tu vida por primera vez, ahí desde tu lugar dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, en esta noche te he conocido, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, el único verdadero profeta y Mesías. Todos los demás, ahora comprendo, han sido falsos guías de ciegos, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor Jesucristo, quiero decirte que te amo, porque tú me amaste primero desde la cruz, y te pido que perdones mis pecados, en base a lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar. En la sangre que derramaste hay perdón, y creo que esa sangre tiene poder de en este momento lavarme de todas mis maldades, de toda mi ignorancia, de todo mi paganismo, mi hechicería, mi religiosidad. Oh Dios, hazme una criatura libre, libre de toda atadura, para adorarte en el Espíritu y sentir que floto de la libertad que tengo y que siento como alas que salen como de águila en mi vida, que me elevan arriba de los problemas y las circunstancias, porque ahora he decidido acampar en el lugar secreto del Altísimo para vivir bajo la protección divina de mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, Jesús, esta noche como mi Dios y mi Salvador, y lávame con tu sangre de mis pecados y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. Para tu gloria eterna te lo pido. Amén.